tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Sendas Antiguas, un programa de radio judío mesiánico, dirigido por los hermanos Amado Rodríguez Palacios y Mario Pineda. Sendas Antiguas, donde juntos caminaremos en sendas de justicia y verdad. Te invitamos para que nos escuches y te alimentes de la palabra del Eterno y de música para regocijar el alma todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por La Picosa 105.5 FM. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Amado Rodríguez Palacios. Continuamos con otro programa más en esta estación de radio, también por esta página de Facebook. Agradecemos a todos los que están conectados, pero primero vamos a agradecer al Eterno que nos ha dado otra oportunidad más para compartir su palabra. Vamos a dar lectura en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, que nos dice así. Proverbios 16, versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Eterno endereza sus pasos. Así es que gracias te damos, Señor Padre Santo, hoy por darnos esta oportunidad. Tú eres el creador de los cielos y la tierra, Señor. Tú eres creador nuestro también, Señor Padre. Tú enderezarás nuestros caminos, nos darás esa fortaleza, ese ánimo para poder escudriñar tu instructivo que nos dejaste, Señor. Gracias te damos porque hemos empezado a dar estos pasos, Señor, porque tú lo has permitido. Gracias te damos porque la obediencia es para ti, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es el poder, tuya es toda la tierra, tuya es el mundo que tú creaste, Señor. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Saludamos también a todos los que están conectados por esta página, también los que nos están escuchando en Facebook. Agradecemos a aquellos que están en sintonía por La Picosa 105.5. También agradecemos a los dueños de esta estación. Hoy continuaremos con el tema la Inquisición en México. Hace 2 semanas iniciamos con este tema. Vemos que el Imperio Romano trazó sus leyes eclesiásticas, en donde también puso reglas en ella, en donde instituyó aparatos gubernamentales o tribunales para legalizar su poder. Y ahí es donde fue creado la Inquisición. La Inquisición es un órgano gubernamental que, influenciado por los frailes, por las autoridades eclesiásticas romanas, la Inquisición es un conjunto de personas
que se reúnen para juzgar algo que ellos nomás dictan. No es dependiendo a lo que tú piensas o a lo que tú recapacitas, sino que te someten a mandamientos, a leyes. Eso dio inicio allá en España. Y hay algunos de las raíces que vienen del judío, al estar erradicados en aquel lugar, fueron obligados a cambiar su creencia, su religión. Ya no pensaban, ya no le dejaban ni leer la Torá, que el judío siempre está acostumbrado, sino que la Inquisición los impuso a un cambio de vida. Y si no obedecías a esos mandatos, que es, por supuesto, mandatos de hombres, ya se le calificaban como herejes, se le calificaban como desobedientes. Hoy veremos de que en México también fue implantado esa ley desde la entrada, la conquista de México con Hernán Cortés. De ahí vinieron muchos frailes mandados por Fernando e Isabel la Católica. Donde vemos que la intención de aquellos reyes españoles era saquear, apropiarse de los bienes, llevar, o sea que en su mentalidad tenían la codicia. En donde al entrar en México implantaban su creencia, su religión, en donde dio inicio en la Edad Media. En el sur de Francia, en el año de 1184, y en Aragón se implantó en 1249, con la unión de dos reyes católicos, que es Fernando e Isabel. Sabemos que cuando los españoles conquistaron América, lo pusieron por sobrenombre Nueva España. Vemos que a la entrada de Hernán Cortés vinieron muchos frailes a la conquista de esta tierra aquí en México.
ellos lo que querían es implantar el control ideológico y religioso sobre todos los pueblos, de lo que actualmente ya está implantado. Aquí en México, en la Nueva España, como se decía anteriormente, ha habido muchas víctimas sobre esa oposición. La primer víctima aquí en México, en el territorio conquistado, fue el nieto de Nezahualcóyotl, llamado Carlos Ometeotzitzin o Cacamatzin. Eso es el nombre de la cual fue víctima de la Inquisición, porque sabemos que se oponía a esa creencia. ¿Por qué? Porque ellos rendían culto a varios dioses. Y así, y por qué no también el Imperio Grecorromano no quería saber más de lo que se llama judío. Quería erradicar esas creencias. Y no solo eso, también ha habido otros generales que estuvieron participando en la conquista de México. Vemos la historia de Luis Carvajal y de la Cueva, que también vino mandado por el rey Felipe II para conquistar y colonizar aquí en la Nueva España, en donde la creencia de este mencionado nombre, Luis Carvajal, es de criptojudíos, por decir de labios para afuera, se decían cristianos romanos, pero en su corazón eran judíos ortodoxos, judíos netos. Y ese Luis Carvajal, que fue ordenado por el rey Felipe II, vino
a fundar un nuevo reino que se llama Reino de León, con el fin de que los indios que vivían allí quedaban bajo su dominio. Y él es el que fundó el estado de Monterrey, Nuevo León. Ese personaje fue también víctima de la Inquisición. ¿Por qué? Porque en su corazón todavía estaba la creencia del judaísmo. Pero antes de iniciar esto, estaba diciendo que la primer víctima de la Inquisición aquí en México fue el nieto de Nezahualcóyotl, así es que el imperio grecorromano a toda costa implantó esa creencia católica, la que actualmente se vive hoy. Vamos a... ¿Y quién era el encargado de esta ejecución? Más que nada menos que aquel sacerdote franciscano llamado Juan de Zumárraga. Él fue el primer inquisidor aquí en América Latina. Vamos a pedir a la operadora de esta estación de radio, vamos a escuchar un canto popular de Gabino Palomares, titulado Maldición de Malinche, en donde este cantor de protesta, también hace referencia sobre las consecuencias que tuvo, las consecuencias que dejó el imperio español confabulado con el imperio grecorromano. Así es que lo puede poner en altavoz para que lo podamos escuchar. Adelante. El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios
unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Así es que este canto de protesta es para despertar nuestros pensamientos. Continuamos con el tema. La intención de estos reyes es apropiarse, dominar el mundo entero. Estos son sucesos que ya pasaron, pero vemos que se volverá a repetir. Estos sucesos se volverán a repetir. Anteriormente fueron por los reyes católicos. Tal vez en el futuro ya no serán esos reyes católicos, sino que será manejado por el antimasía. Así es que debemos prepararnos con las historias de lo que sucedieron. ¿Por qué digo que la intención de ellos estaba sobre las posesiones, sobre los bienes, sobre las riquezas? Es por eso que despertó entre ellos la codicia, en donde entre ellos mismos
se despreciaban, por decir, Luis Carvajal venía con ellos a hacer negocio, a implantar un nuevo reino en Nuevo León. Pero cuando llegó la Inquisición, ese aparato gubernamental que el reino católico romano había puesto, le buscaban que cuál era el delito por la cual acusarle. Luis Carvajal ya había implantado ese dominio en Nuevo León, pero como era criptojudío, trataban de buscarle. Delito para poder darle su tormento allá en la hoguera, como ellos acostumbraban a hacer a aquellos que se imponían, aquellos que se negaban a obedecer ese mandato. Aquí en esta historia hay dos Luis Carvajal. Luis Carvajal de la Cueva es el padre y Luis Carvajal el Mozo es el nieto. Y en donde vemos que como sabían que a escondidas adoraban al Eterno, fue que el nieto Luis Carvajal fue puesto a disposición de la Inquisición, en donde a través de tormentos, estoy hablando del nieto del Carvajal de la Cueva, que se llama también Luis Carvajal, fue puesto a tormentos para que entre ellos se delataban a causa de ese tormento. Él no soportó ese castigo y estuvo delatando a muchos de sus familias. Y por último, terminó sentenciado en la hoguera. Y es un mensaje en donde bíblicamente nuestro maestro Mashiach nos ha anticipado
en donde cuando ya no es Inquisición, sino que ahorita ya es tribulación, en donde dará la orden ya no los reyes católicos, sino que el antimashiach, aquel enemigo del Eterno, aquel que nos pondrá a prueba nuestra fe, nos pondrá a prueba hasta dónde hemos crecido. Y es lo que le pasó a Luis Carvajal Mozo, el nieto de Luis Carvajal. Fue sometido a tormentos. Y ahí es donde delató a aquellos que todavía seguían esa creencia judía. Nuestro maestro Yeshua HaMashiach nos anticipó en Mateos capítulo 10, versículo 21 y 23. Nos dijo, vamos con el versículo 21. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas historias que les he traído es una vuelta que se volverá a repetir posteriormente. Regresamos con el tema del catolicismo, del por qué. Como he dicho anteriormente, su intención es hacer riquezas, y es por eso que fue un motivo por la cual también se levantó un sacerdote católico llamado Martín Lutero y Juan Calvino, en donde también reformó era el 31 de noviembre, cuando Martín Lutero hizo público sus tesis, que él estaba en desacuerdo todo lo que hizo, lo que estaba haciendo los sacerdotes católicos.
Y ahí es donde nació otra ideología, pero ya en contra de la religión católica, del por qué cobraban indulgencias, por qué cobraban por decir, si querías que algún familiar fuera salvo, que no estuviera en el infierno, ya nomás pagabas tal cantidad para que tu familia sea salvo. Y eso fue el descontento de aquel sacerdote católico llamado Martín Lutero, en donde también la Inquisición lo calificó como hereje. ¿Por qué? Porque estaba contra de las ordenanzas de la Iglesia Católica. Y por eso es que ha sido perseguido, andaba escondiéndose. ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia a su autoridad. Y es por eso fue que fue el nacimiento de el nuevo cristianismo, que ahora lo tachan como protestante. Fueron muchas tesis que Martín Lutero escribió y lo pegó en la puerta de la catedral. Y ahí es donde despertó el odio a él, la religión católica. Allí es donde ya lo calificaron como protestante. ¿Por qué protestante? Porque no estaba con acuerdo a sus ordenanzas, a los mandatos que el clero papal daba. Así es que también Martín Lutero fue víctima de la Inquisición, porque fue perseguido. Y además
es de la misma rama, no más que tenía otra ideología, tenía otra forma de pensar y lo calificaron como hereje. La Inquisición tiene muchas metas en la cual dominar el mundo, porque persiguió a aquellos que se oponían, a aquellos que tenían diferente ideología. También persiguió a aquellos que practicaban costumbres judías, aquellos que guardaban el Shabbat, a aquellos que no obedecían sus tradiciones implantadas por ellos. Así es que este personaje, Luis Carvajal, practicaba las costumbres judías, las fiestas, y es por eso que sus familias fueron perseguidos y fueron muertos por la Inquisición. Hoy actualmente vemos, esa religión tradicional católico romano se pintan como palomitas blancas hoy en la actualidad, pero al analizar, al estudiar la historia de su fundación, vemos que ha habido, para entrar, para que acepten su ideología, su creencia, tenían que llevarlos a la tortura. Y son varios tipos de tortura que la Inquisición utilizó. Torturas, ya sea colgado en un árbol. Torturas, ya sea que te quitaban las uñas de las manos o de los pies, o te cortaban un dedo. Son torturas crueles que ellos utilizaron para implantar esa creencia. No estoy en contra de los que siguen esa religión. ¿Por qué? Porque hay veces que lo hacen ignorantemente.
estos personajes de Luis Carvajal, él murió por no recibir atención médica. Luis Carvajal el padre y Luis Carvajal el nieto, el mozo, fue muerto en la hoguera. Francisca Núñez de Carvajal, hermana de Luis Carvajal, también fue muerto en hoguera. Así es que el castigo que se hacía en ese aparato gubernamental que es la Inquisición, no es nomás encerrarte o castigarte, sino que son tormentos angustiosos que te ponían. Son tormentos que muchos delataban a su propia familia para salvarse. Y lo mismo sucederá con la venida de nuestro Mashiach. Lo mismo sucederá en aquellos tiempos en donde el mismo Mashiach, Yeshua HaMashiach, nos dijo, está en Mateos capítulo 10 versículo 21 al 22. Son muchos los que sufrieron en aquellos tiempos. Son muchos los que entregaron su vida en esos momentos. Pero hay algunos que se echaron por miedo a esa brutalidad, renegaron sus creencias. Como digo, algunos lo hicieron y también en aquellos tiempos hubo muchos métodos de prueba para poder conocer a profundidad de quién crees, a quién obedeces. Como sabemos que el pueblo judío y el pueblo musulmán, y también, ¿por qué no?, la Torá nos dice que queda prohibido el consumo de carne de puerco. Por eso es que utilizaron ese método para poner a prueba su creencia. Es darles de comer lo que contenía comida, de lo que contenía parte de puerco. Y aquel que no comía ese alimento ya lo descubrieron
¿Por qué? Porque sabemos que aquellos obedientes a la Torá no consumen contenido, alimentos que contienen algo de puerco, por decir manteca, carne, chicharrón. Y con eso delataba aquel seguidor, aquel creyente en el judaísmo. Así es que los tormentos que en ese tiempo le sometían a aquellos enemigos del catolicismo, fue cruel, fue inhumano, fue algo que no estaba escrito en la Torá. Estaban reprobando ese mandamiento que el Eterno ha dado, el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa crueldad, ese martirio, ese castigo, y por qué no, ese asesinato, porque también mataban a aquellos que se oponían a lo que tú piensas, a lo que aquellos pensaban. Y es por eso es que fue una imposición que aquellos reyes hicieron, confabulado con el imperio romano. Vamos a escuchar otro canto de protesta. Sabemos que el catolicismo nos califica como protestante y ahora tenemos un canto de protesta de José de Molina, que es diálogo entre el Papa y Jesucristo con José de Molina. Sucedió en el Vaticano lo que nunca se había visto. El Papa vio a Jesucristo y estuvo hablando con él. El Papa vio a Jesucristo y estuvo hablando con él.
por favor. Y 10 en punto. Bueno, ha culminado la hora de este programa. Este tema que se ha tocado es para levantar conciencia, para que echen una ojeadita la historia del catolicismo y también, ¿por qué no?, para ponernos en alerta por todos los acontecimientos que sucederán en la venida del antimasía. Bíblicamente, se ve que acontecerá en el tiempo de la tribulación aquel que es débil de fe, aquel que es débil aquel que no ha estudiado la Escritura, aquel que no se ha sometido al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. En las iglesias muchos nos han enseñado sobre el arrebatamiento, pretribulación, mas en la Biblia no lo contempla así, al contrario. La tribulación sí pasará, porque esa tribulación será manejado por el antimasía posteriormente, al igual como fue manejado por el catolicismo grecorromano anteriormente. Y claro, nos dice, hemos leído en Mateos capítulo 10, versículos 21 y 23, de que en la hora de la hora, aquel débil delatará a su propia familia. Aquel débil llegará a traicionar a su familia, a su congregación, a su iglesia, a su conocido. Así es que debemos de estar alertas. Que la paz del Señor esté en cada uno de los corazones. Envío saludo a mi amigo y hermano que está ausente hoy en estos momentos, a mi hermano Mario Pineda. Esperemos que el próximo Shabbat ya esté aquí con nosotros, ayudando a compartir la palabra del Eterno, y así poder quitarnos esa venda de los ojos, de la cual nos han implantado. Así es que agradecemos a aquellos que están conectados, a aquellos que van a compartir este mensaje a sus amigos, conocidos. Así es que mi nombre es Amado Rodríguez Palacios. Mi número de teléfono es 951-113-3145. Así que la paz del Eterno esté en cada uno de los corazones. Agradecemos al Eterno por darnos esta oportunidad
nos vemos en el próximo sábado. Shalom, shalom, shalom.